¿Alguna vez te has sentido tan alejado de Dios que creíste que ya no había vuelta atrás? Como si tus errores fueran demasiado grandes, tus decisiones irreversibles y las consecuencias tan pesadas que ya no hubiera esperanza. La historia de Manasés es una de las más impactantes y sorprendentes de la Biblia. Un hombre que, a pesar de hundirse en los actos más terribles, incluyendo idolatría y sacrificios humanos, encontró la redención donde menos lo esperaba, en medio del cautiverio, en el punto más bajo de su vida. Manasés es la prueba viviente de que nunca es tarde para arrepentirse y cambiar de rumbo por completo. La lección que nos deja su historia es clara. No importa qué tan lejos hayas ido, siempre hay una puerta de regreso a Dios. Pero esa puerta, muchas veces, nos espera en los momentos más difíciles, cuando la humillación y el fracaso parecen ser lo único que tenemos enfrente. Pero, ¿y si Dios mismo está usando esas circunstancias para llamarte de vuelta? ¿Y si tus peores momentos son, en realidad, oportunidades para experimentar su gracia de una manera más profunda? Prepárate para una historia de caída, cautiverio y redención que cambiará la forma en que ves el arrepentimiento y el amor de Dios. La historia de Manasés es de esas que, al escucharla, nos hacen reflexionar profundamente sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que traen consigo. Hijo de un rey justo y piadoso, parecía destinado a continuar el legado de fe de su padre, Ezequías. Sin embargo, lo que vemos es un camino de decadencia y ruina. Es como ver a alguien tirar por la borda una herencia valiosa para perseguir promesas vacías y peligrosas. Manasés se alejó por completo de las enseñanzas de Yahvé y se hundió en prácticas oscuras, manchando el nombre de Judá con actos impensables. En lugar de seguir el ejemplo virtuoso de su padre, Manasés se entregó a una idolatría desenfrenada. No solo trajo de vuelta los ídolos que Ezequías había destruido, sino que construyó altares a dioses paganos dentro del mismo templo de Yahvé. Imagínate la gravedad de esto. El templo, un símbolo sagrado para el pueblo de Judá, se convirtió en un escenario de abominaciones. A los ojos de los fieles era como si el corazón de la nación se estuviera corrompiendo desde adentro. Sus actos fueron más allá de la idolatría común. Se sumergió en rituales oscuros, incluyendo el sacrificio de niños. Sí, niños inocentes fueron ofrecidos en el valle de Ben Hinnom en rituales paganos. Esta práctica horrible fue un golpe devastador para Judá, sembrando desesperación y confusión. La gente comenzó a preguntarse dónde estaba el Dios de sus antepasados y cómo habían llegado a una situación tan degradante. Durante su reinado, Manasés persiguió sin piedad a quienes se oponían a él. Profetas y fieles seguidores de Yahvé fueron brutalmente silenciados. La sangre de los justos corrió por las calles de Jerusalén mientras el rey consolidaba su poder a través del miedo y la opresión. La sensación de oscuridad cubría la ciudad, sofocando cualquier esperanza de volver a la verdadera fe. Entre las víctimas de su tiranía estaba el profeta Isaías, uno de los mayores portavoces de Dios. Es difícil imaginar el horror de sus últimos momentos, pero la tradición dice que fue aserrado en 2 por órdenes de Manasés. La muerte de Isaías marcó el fin de una era de advertencias y el comienzo de un período de juicio divino. Manasés estaba tan cegado por sus decisiones que ni siquiera las constantes advertencias de Dios lo hacían cambiar. La decadencia espiritual de Judá se extendía como una plaga, arrastrando al pueblo por un camino de destrucción. Cada día parecía un paso más hacia el abismo, y Manasés lideraba esa marcha oscura. Era como una tormenta formándose en el horizonte, lista para azotar a la nación con toda su fuerza. Pero detrás de sus decisiones había un corazón endurecido, incapaz de escuchar la voz de Dios.
Manasés creía tener el control de todo, pero cada elección lo acercaba más al juicio inevitable. Dios nunca deja de advertir a quienes ama, pero tampoco ignora la rebelión. Así como un padre disciplina a sus hijos, Yahvé observaba pacientemente, esperando el momento adecuado para actuar. Sin embargo, la historia de Manasés no es solo una de condenación. Aquí hay una lección profunda sobre el orgullo, la caída y, sorprendentemente, la esperanza. Aún en la cúspide de su maldad había una oportunidad de cambio, una posibilidad de volverse a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Pero Manasés no lo veía todavía. Esta historia nos enseña cuán vulnerables somos a las influencias a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces nos desviamos de lo que sabemos que es correcto, seducidos por promesas pasajeras? Manasés es un claro ejemplo de lo que sucede cuando ignoramos las advertencias que la vida nos da. Aún así, su historia nos lleva a preguntarnos, ¿existe un punto sin retorno? Y es aquí donde la historia de Manasés toma un giro inesperado, porque incluso en la oscuridad más profunda, cuando todo parece perdido, Dios encuentra la manera de llamarnos de vuelta. Pero esa es una historia que aún falta por contar. Manasés no comenzó su trayectoria como un villano. Todo lo contrario, creció bajo la sombra de su padre, el rey Ezequías, quien fue un ejemplo de fe y devoción a Yahvé. Ezequías dedicó su vida a guiar al pueblo de Judá de vuelta a los caminos de Dios, destruyendo altares paganos y restaurando la verdadera adoración. Manasés, en su juventud, fue testigo de estas reformas religiosas de cerca. Todo indicaba que seguiría los pasos de su padre, pero la historia tomó un rumbo completamente diferente. ¿Qué puede llevar a alguien a abandonar un camino tan prometedor? Muchos creen que la presión del poder y las influencias externas fueron determinantes. Durante el inicio de su reinado, Manasés estuvo rodeado de consejeros corruptos que lo alejaron de las enseñanzas de Ezequías. Sembraron dudas en su corazón y lo convencieron de que seguir las costumbres de las naciones vecinas era el camino al éxito. Así comenzó la caída de un príncipe prometedor, que pronto se convertiría en uno de los reyes más crueles de Judá. De manera gradual, Manasés comenzó a deshacer todo lo que su padre había construido. Cada altar restaurado por Ezequías fue derribado nuevamente y reemplazado por ídolos extranjeros. Los símbolos de adoración a Yahvé fueron eliminados o desfigurados. Era como si Manasés intentara borrar cualquier rastro de la fe verdadera. Pero, al contrario de lo que esperaba, estos cambios trajeron caos, no prosperidad. Manasés no se conformó solo con rechazar los caminos de Yahvé, se convirtió en un enemigo activo de la fe. Mientras que Ezequías había protegido a los profetas, Manasés los persiguió sin piedad. Cualquier voz que se levantara contra sus acciones era silenciada. La ciudad que antes resonaba con alabanzas a Dios, ahora estaba dominada por el miedo y la inseguridad. El pueblo vivía en un estado constante de alerta, temiendo los próximos movimientos de su rey. Para consolidar su poder, Manasés se sumergió aún más en el paganismo. No solo adoptó las costumbres de las naciones vecinas, sino que también trajo a Judá prácticas prohibidas y abominables, como la adivinación y la consulta a espíritus. Estas prácticas no solo eran ofensivas para Yahvé, sino que también representaban un peligro para el pueblo, promoviendo el engaño y la destrucción espiritual. El contraste entre Manasés y su padre no podía ser más evidente. Mientras que Ezequías buscaba constantemente la guía de Yahvé, Manasés confiaba en sus propios planes y en las influencias extranjeras. Esto nos deja una lección importante. El orgullo y la autosuficiencia pueden ser trampas fatales. Cuando abandonamos la sabiduría divina para seguir nuestros propios caminos, el resultado rara vez es positivo.
Manasés creía tener el control de todo, pero en realidad se estaba convirtiendo en prisionero de sus propias decisiones. Su ansia de poder y aceptación lo llevó a destruir todo lo que era sagrado. Lo que debía ser un reinado de continuidad y fortalecimiento espiritual se transformó en un período de oscuridad y rebelión. Y poco a poco se volvió irreconocible, incluso para aquellos que lo habían conocido desde niño. ¿Cuántas veces nos encontramos con historias de personas que comenzaron bien, pero se perdieron en el camino? Así como Manasés, muchos se desvían, atraídos por caminos que prometen satisfacción inmediata, pero que exigen un alto precio. Es un recordatorio de que debemos evaluar constantemente nuestras decisiones y buscar consejos sabios antes de que sea demasiado tarde. Pero incluso cuando Manasés se hundía más en sus decisiones oscuras, había algo que aún no sabía. La misericordia divina no estaba lejos. No importa cuán distante alguien pueda parecer, Dios siempre encuentra la manera de alcanzar incluso los corazones más endurecidos. Aquí es donde la historia empieza a tomar una nueva dimensión. Aunque el camino de Manasés estaba lleno de errores y desobediencia, su historia no termina en derrota. Así como una tormenta oscurece el cielo, siempre hay una promesa de luz después de la oscuridad. La trayectoria de Manasés estaba a punto de dar un giro inesperado, y esta vez sería para algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. A lo largo de su reinado, Manasés se sumergió en prácticas terribles que mancharon la historia de Judá. Entre las más abominables estaba el sacrificio de niños. Imagina el valle de Ben Hinnom, un lugar que debía ser símbolo de vida, convertido en un escenario de rituales oscuros y trágicos. Niños inocentes eran ofrecidos a dioses paganos, mientras el pueblo, desconcertado y dividido, observaba esta escalada de horror. Este fue uno de los momentos más oscuros en la historia de Judá. Estas prácticas no surgieron de la nada. Manasés fue profundamente influenciado por las naciones que lo rodeaban, especialmente Babilonia. Los cultos paganos que abrazó prometían poder, protección y prosperidad, pero el precio a pagar era altísimo. El valle de Ben Hinnom, convertido en símbolo de estos rituales, era un recordatorio constante de hasta dónde puede llegar un corazón humano cuando se aleja de Yahvé. Muchos se preguntaban cómo pudo un rey de Judá llegar a este punto. Manasés persiguió sin piedad a quienes intentaban confrontarlo. Profetas, sacerdotes y cualquiera que se opusiera a sus prácticas era considerado un enemigo. Los profetas de Yahvé, que antes eran respetados y escuchados, ahora eran cazados como criminales. Manasés quería silenciar cualquier voz que desafiara su autoridad, y la sangre de los justos se derramó por toda Jerusalén. La persecución promovida por Manasés no fue solo física, sino también espiritual. Al introducir prácticas paganas y sustituir las enseñanzas de Yahvé con rituales oscuros, llevó al pueblo de Judá por un camino de confusión y engaño. Muchos, ya fuera por miedo o por la promesa de beneficios inmediatos, abandonaron su fe. Era como si una densa nube de oscuridad cubriera la nación, ocultando la verdad. Entre los perseguidos estaban profetas que habían dedicado sus vidas a llamar al pueblo de regreso a Dios. Hombres y mujeres que, a pesar del peligro, se mantuvieron firmes en su fe. Aquí es donde el nombre del profeta Isaías resalta. Isaías había advertido al pueblo durante el reinado de Ezequías y ahora hacía lo mismo bajo el mandato de Manasés. Pero esta vez su valentía le costaría la vida. La ejecución de Isaías fue uno de los momentos más trágicos de esta historia. Según la tradición, fue aserrado en dos, por orden directa de Manasés. Imagina la escena.
un hombre de fe que había dedicado su vida a Dios, encontrando un final tan cruel. La muerte de Isaías marcó profundamente a los fieles, convirtiéndose en un símbolo de sacrificio y resistencia. A pesar de la crueldad de Manasés, Dios no permaneció en silencio. Incluso ante tanta rebelión, Yahvé continuaba enviando profetas con mensajes de arrepentimiento y restauración. Es interesante notar cómo, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para volver atrás. Sin embargo, el corazón endurecido de Manasés se negaba a escuchar. Esta persecución dejó cicatrices profundas en Judá. Muchas familias fueron destruidas y la fe del pueblo fue puesta a prueba. Sin embargo, aquellos que permanecieron firmes aprendieron una lección invaluable. Incluso cuando todo parece perdido, la fidelidad a Dios nunca es en vano. Sabían que, de alguna manera, la justicia divina prevalecería. Este período sombrío es un recordatorio de cómo las malas decisiones pueden llevar a una nación entera al caos. Manasés se había apartado completamente de su propósito original, guiando al pueblo por un camino de dolor y destrucción. Pero como veremos pronto, ni siquiera el rey más cruel está fuera del alcance de la gracia divina. Porque en el fondo de cada historia de tragedia siempre hay una chispa de redención esperando para manifestarse. Y en el caso de Manasés, esa redención llegaría de una manera inesperada, en un lugar lejano y bajo circunstancias humillantes. De vez en cuando, Dios levantaba profetas para advertir a Manasés y al pueblo de Judá. Estos hombres eran portadores de mensajes claros. Arrepiéntanse y vuelvan a Yahvé antes de que el juicio caiga sobre ustedes. Pero en lugar de ser escuchados, los profetas eran ignorados, ridiculizados y perseguidos. Era como si cada palabra de advertencia rebotara contra el corazón endurecido del rey, sin encontrar espacio para el arrepentimiento. Isaías fue uno de los primeros en confrontar a Manasés con sus mensajes directos y muchas veces incómodos. No era el tipo de profeta que suavizaba sus palabras para agradar. Al contrario, Isaías hablaba con una autoridad que venía directamente de Dios, denunciando las prácticas paganas y llamando al rey a cambiar de rumbo. Pero Manasés no estaba dispuesto a escuchar. Su orgullo lo cegaba y veía a Isaías no como un hombre de Dios, sino como una amenaza a su poder. El corazón humano tiene una impresionante capacidad para justificar sus propios errores, y Manasés no fue la excepción. Se convenció de que sus actos eran necesarios para fortalecer el reino. Al fin y al cabo, muchos reinos vecinos prosperaban con sus dioses y prácticas paganas, ¿verdad? Pero olvidó una verdad esencial: la prosperidad lejos de Dios es solo una ilusión pasajera. Ningún reino puede prosperar de verdad cuando desprecia la justicia divina. Cada nueva advertencia profética parecía una oportunidad desperdiciada. Los profetas se levantaban, advertían sobre el juicio inminente y eran rápidamente silenciados. Manasés se negaba a creer que Judá podría ser llevado al cautiverio o que la ira divina estuviera tan cerca. Confiaba en la fuerza de sus aliados políticos y en la seguridad de sus murallas, olvidando que ningún muro es lo suficientemente alto como para detener el juicio de Dios. Los profetas no hablaban solo de destrucción. Sus mensajes también traían esperanza y la promesa de restauración si había arrepentimiento. Recordaban al pueblo que Yahvé es un Dios misericordioso, dispuesto a perdonar a quienes se volvieran a Él. Pero esa misericordia debía ser buscada y Manasés simplemente no estaba dispuesto a dar ese paso. La muerte de Isaías marcó un antes y un después. La historia cuenta que, al ser aserrado en dos, el profeta aún proclamaba la verdad de Dios hasta su último aliento. Su valentía tocó el corazón de muchos, pero no el de Manasés, quien parecía hundirse aún más en su rebeldía.
La voz profética fue silenciada por un tiempo, pero sus palabras seguían resonando en la mente de aquellos que presenciaron su fidelidad. El silencio de Dios puede ser aterrador. Después de años de advertencias ignoradas, un silencio sombrío cubrió Judá. Era como si el cielo mismo se hubiera cerrado. Ya no había palabras de corrección, solo un vacío que precedía el juicio. Sin embargo, Manasés y su pueblo continuaban viviendo como si nada estuviera pasando, ciegos ante lo que estaba por venir. Ignorar una advertencia nunca es sabio, ya sea espiritual o práctica. ¿Cuántas veces en la vida recibimos señales claras para cambiar de dirección y aún así insistimos en el camino equivocado? La historia de Manasés nos enseña la importancia de escuchar las voces de advertencia y actuar antes de que sea demasiado tarde. El orgullo puede ser una trampa mortal, haciéndonos creer que tenemos el control cuando, en realidad, solo estamos acercándonos a la caída. La paciencia de Dios es grande, pero no infinita. Él espera, advierte, envía mensajeros, pero llega un momento en que permite que cosechemos las consecuencias de nuestras elecciones. Y eso fue exactamente lo que sucedió con Manasés. El juicio que tanto ignoró finalmente llamó a su puerta, y el rey que se creía invencible fue llevado encadenado a una tierra lejana. Pero, incluso en el exilio, en el lugar más improbable, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Manasés, el otrora poderoso y temido rey de Judá, encontró su destino de la manera más humillante. Las tropas asirias lo capturaron y en un giro que jamás imaginó, fue llevado encadenado a Babilonia. Las cadenas de bronce no eran solo un símbolo de su prisión física, sino también de su esclavitud espiritual, el resultado de años de rebelión contra Yahvé. En el fondo de aquella fría celda, el silencio era ensordecedor, y el peso de sus decisiones finalmente lo alcanzó. Durante el cautiverio, Manasés experimentó la verdadera soledad. Sin la adoración de sus súbditos ni la protección de los dioses paganos que antes veneraba, se enfrentó cara a cara con la dura realidad de sus errores. Cada momento en Babilonia era un recordatorio vivo de su decadencia. El hombre que una vez reinó sobre Judá ahora estaba humillado, reducido a un prisionero en una tierra extranjera, completamente sin esperanza, o casi. En medio de la desesperación, algo extraordinario sucedió. Manasés, quien durante años había ignorado las advertencias proféticas, comenzó a orar. Pero esta no fue una oración común, era un clamor desde un corazón quebrantado, una súplica sincera de arrepentimiento. Reconoció cada error, cada ídolo levantado, cada vida destruida. Y en ese momento, Yahvé, el Dios al que había traicionado tantas veces, escuchó su oración. La respuesta de Dios fue inesperada, pero reveladora de su gracia. Yahvé no solo oyó a Manasés, sino que también lo liberó. El rey derramó lágrimas al darse cuenta de que, incluso después de todo lo que había hecho, aún había misericordia para él. Contra todo pronóstico, Manasés fue restaurado al trono de Judá. ¿Quién podría haber imaginado que un hombre tan hundido en el error recibiría una segunda oportunidad tan grande? El regreso de Manasés a Jerusalén no fue solo un evento político, marcó un cambio espiritual profundo. Volvió como un hombre renovado, consciente de su fragilidad, pero también fortalecido por la misericordia que había experimentado. Al pisar nuevamente Judá, Manasés sabía que debía hacer más que palabras bonitas. Era hora de actuar y restaurar lo que estaba roto. Lo primero que hizo fue derribar los altares paganos que él mismo había levantado. Las imágenes de los dioses extranjeros fueron destruidas y el altar de Yahvé fue restaurado. Era un trabajo arduo, pero cada acción simbolizaba su arrepentimiento genuino.
Al principio, el pueblo de Judá miraba con desconfianza, pero poco a poco comenzaron a notar que el cambio en Manasés era real. También se propuso restaurar la justicia en su reino. Sabía que había derramado sangre inocente y aunque no podía cambiar el pasado, estaba decidido a traer paz y estabilidad a su pueblo. Las reformas que implementó no fueron solo gestos simbólicos, sino acciones concretas para guiar a Judá de vuelta a Yahvé. Su cautiverio en Babilonia dejó una marca imborrable en su corazón. Aprendió de la manera más dura que el orgullo y la rebelión contra Dios llevan a la ruina. Esta lección no fue solo para él, sino también para las generaciones futuras. Manasés se convirtió en un testimonio viviente de que nadie está fuera del alcance del perdón divino, sin importar cuán lejos haya ido. La historia de Manasés nos recuerda que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Dios nunca cierra la puerta a quienes se arrepienten de verdad. Así como Manasés encontró redención en el lugar más improbable, nosotros también podemos encontrar la gracia divina incluso en las circunstancias más oscuras. Todo lo que se necesita es un corazón dispuesto a regresar. La transformación de Manasés fue tan profunda que no se detuvo ahí. Su deseo de corregir sus errores lo llevó a realizar reformas religiosas aún más audaces, preparando el camino para una nueva etapa en Judá. Al regresar a Jerusalén, Manasés no perdió tiempo. La transformación que había experimentado en el cautiverio debía reflejarse en acciones concretas. Así que inició una serie de reformas religiosas con el objetivo de reparar los daños causados por sus años de rebeldía. El altar de Yahvé, que había sido descuidado y profanado, fue restaurado y dedicado nuevamente al verdadero Dios. Manasés estaba decidido a guiar a Judá de vuelta al camino correcto. La primera medida fue eliminar todos los ídolos y altares paganos que él mismo había esparcido por la ciudad. Sin dudarlo, destruyó las imágenes de los dioses extranjeros. Lugares que antes habían sido usados para prácticas abominables, como el valle de Ben Hinnom, fueron purificados y rededicados. Manasés quería asegurarse de que no quedara ni un solo rastro de su antigua vida. Era un esfuerzo monumental, pero necesario para restaurar la verdadera adoración en Judá. Además de eliminar los símbolos de idolatría, Manasés llamó al pueblo a adorar nuevamente a Yahvé. Reintrodujo prácticas olvidadas, como la celebración de las fiestas sagradas y la lectura pública de las Escrituras. Era un momento de renacimiento espiritual para la nación. Muchos, conmovidos por la sinceridad de su arrepentimiento, comenzaron a seguir el ejemplo del rey y volvieron sus corazones a Dios. Las reformas no fueron solo externas. Manasés también se preocupó por restaurar la justicia y el orden en su reino. Las leyes dadas por Dios, que habían sido ignoradas, volvieron a ser respetadas. Reunió a los sacerdotes y líderes del pueblo, instruyéndolos para que gobernaran con integridad y fidelidad a la voluntad de Yahvé. Era el comienzo de una nueva etapa, marcada por un compromiso renovado con la justicia y la verdad. Aún así, el camino no fue fácil. Muchos en el reino aún estaban profundamente marcados por años de idolatría y rebeldía. El corazón del pueblo no cambiaba tan rápido como el del rey. Manasés entendía que, aunque podía guiar a la nación, la verdadera transformación dependía de la respuesta individual de cada persona a Dios. Pero no se rindió. Siguió trabajando incansablemente para sembrar semillas de renovación. El ejemplo de Manasés nos enseña que nunca es tarde para hacer lo correcto. Incluso después de años de errores, demostró que es posible redimirse. Sus reformas religiosas fueron un testimonio vivo de que la gracia de Dios no solo restaura, sino que también nos capacita para reconstruir lo que fue destruido. En cada altar restaurado para Yahvé había un mensaje de esperanza.
Dios no se rinde con nosotros, aun cuando nos hemos desviado por mucho tiempo. A pesar de sus sinceros esfuerzos, Manasés sabía que las heridas causadas por sus años de rebeldía no sanarían de la noche a la mañana. El pueblo se había acostumbrado a una vida alejada de los principios de Dios, y el cambio sería lento y gradual. Se enfocó en lo que estaba a su alcance: preparar el terreno para una nueva generación más fiel y consciente de su propósito divino. Manasés también restauró la educación espiritual del pueblo, motivó a los padres a enseñar a sus hijos sobre Yahvé y las historias de redención que habían marcado la historia de Judá. Sabía que el futuro de la nación dependía de la formación de las nuevas generaciones. Era esencial inculcar desde temprano el valor de la fidelidad a Dios, para que no repitieran los errores del pasado. Este período de reformas fue una oportunidad para que Judá se reconciliara con su identidad como pueblo escogido por Yahvé. La obra de Manasés no fue un simple intento de limpiar su imagen, fue una demostración genuina de arrepentimiento y compromiso con Dios. Con cada acción, no solo buscaba redimirse a sí mismo, sino también inspirar a su pueblo a acercarse nuevamente al Creador. Así, el reinado de Manasés se convirtió en un ejemplo de cómo Dios puede transformar incluso las historias más trágicas en testimonios de esperanza. Sus reformas religiosas marcaron el comienzo de una nueva etapa en Judá, dejando una enseñanza que resonaría por generaciones. Al final, el hombre que había caído tan bajo encontró la redención y fue usado para traer renovación espiritual a su pueblo. Y ahora, ¿qué harás con todo esto que has aprendido? La historia de Manasés nos muestra que nunca es tarde para empezar de nuevo. No importa cuán grandes sean tus errores o cuán lejos creas que estás de Dios. Siempre hay una oportunidad para regresar y experimentar la gracia que transforma vidas. Pero aquí está la cuestión: ¿estás dispuesto a dar ese paso? A veces, lo que nos impide cambiar no es la falta de oportunidades, sino el miedo a enfrentar lo que dejamos atrás. ¿Y si Dios te está llamando ahora? Tal vez sea el momento de mirar dentro de ti, reflexionar y hacer lo que hizo Manasés: humillarte, orar y dejar que Dios restaure lo que parecía imposible de reconstruir. Entonces, ¿qué tal empezar ahora? Tómate un tiempo para reflexionar sobre tu vida, tus decisiones, y permítete escuchar lo que Dios quiere decirte. Hazle preguntas sinceras, porque Él no solo escucha, sino que responde de maneras sorprendentes. Y antes de que te vayas, quiero hacerte una invitación especial. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo más historias transformadoras como esta. Así, juntos podemos crecer en la fe y descubrir el increíble plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Te animas? Comparte tus dudas y experiencias en los comentarios. Me encantará leerte y responderte.